Hoy día vamos, miren, hoy día vamos a tratar de ver, vamos a hablar de impurezas y contaminantes del agua, ¿ya? Veamos Muy acá bien. entonces. Acá vamos ya. Avanzamos, ¿ya? Vamos, ¿Sí? avanzamos. ¿Cómo Ya. está yendo? Creo que no sé ya. Un ratito que voy a tener que abrir porque hay un video que quería compartir. A ver, chicos, mientras abro, cierro el video y abro esto, un favorcito, escúchenme por favor. Eh, Dos. Sí, restamos entonces de presta, como siempre. a ver, escucho una voz ahí al fondo, Se ha cruzado, creo, profesor, con otra transmisión. así. El sueño está Sí, fallando. la otra vez nos pasó así con el profesor Ramírez. Miren, sí, te estoy escuchando ahí como que déjenme buscar en mi archivo donde está la clase porque lo que pasa es que después un video. A ver chicos, si esta clase fuera una clase normal en aula, para poder entender el tema de las impurezas está previsto, y si ustedes que tienen ahí el, el sílabo lo pueden verificar, está previsto hacer una práctica de laboratorio. Para eso a ustedes les iba a pedir un agua de río, un agua de mar, un agua de pozo y un agua municipal, el agua que viene por el caño. Con esas 4 muestras íbamos a ir al laboratorio y íbamos a trabajar este tema. Porque la idea es que ustedes reconozcan que el agua tiene impurezas, ¿sí? Que el agua tiene impurezas. Y entonces, y una manera de evidenciar esas impurezas justamente es mediante una práctica de laboratorio. Y eso es lo que estaba previsto. Pero como el tema ahora estamos en una fase no presencial, entonces se me ocurrió ponerles un video, ¿no? ¿No? Un video. A ver. Atento con el video, véanlo por favor, ¿sí? En este vídeo aprenderás a determinar los sólidos presentes expuestos en agua. El objetivo es que aprendas a cuantificar las es decir, sólidos totales, sólidos líquidos. Los sólidos totales son aquellos que quedan como residuos después de evaporar diluidos en un de agua. Los sólidos totales que se dicen en agua se dividen en dos partes. La primera de ellas son los sólidos comprimidos. Estos corresponden a la fracción de los sólidos totales que queda retenida en un filtro de 1,5 litros de tamaño de fuego. La segunda fracción son los sólidos distintos. Estos corresponden a la fracción de sólidos totales que pasa a través de un filtro de 1,2 litros de tamaño de fuego. El material necesario para la cuantificación de las distintas fracciones de sólidos en agua es probeta, cápsula de porcelana de 150 ml, filtro de 1,2 litros de tamaño de fuego, cintas para manipular, equipo de infiltración, matraz y tasatos de 1 litro de capacidad, bomba de vacío, recipiente de secador de gel residuo, estufa de desecación ventilada y balanza de precisión de 1 miligramo de combustible. La determinación de los sólidos totales se realiza por evaporación forzada. Para ello, la cápsula de porcelana se seca en una estufa a 105 grados centígrados hasta que se constante, en un mínimo de 10. Se saca de la estufa, se deja enfriar en el desesador y se pesa en la balanza de precisión. Se vierten en la cápsula 100 mililitros de muestra. Y la cápsula con la muestra se depositan en una estufa hasta su total evaporación.
Es necesario que esta evaporación sea suave, sin que en ningún momento llegue a producirse una ebullición brusca para evitar el arrastre de partículas por el agua. Cuando toda el agua se ha evaporado, se eleva la temperatura de la estufa a 105 grados centígrados y se mantiene durante unas 4 horas. A continuación, se saca la cápsula de la estufa y se deja enfriar en el desecador, pesándola seguidamente. El volumen de muestra necesario depende de la carga que contenga el agua y debe ser tanto mayor cuanto menor sea ese. 100 mililitros es adecuado para un agua residual. En aguas naturales o con poca carga de materia sólida es necesario un volumen mayor. La diferencia entre las dos pesadas representa los sólidos totales contenidos en el agua. Para el cálculo de los sólidos totales aplicaremos la siguiente fórmula. Para la muestra de agua ejemplo, los sólidos totales determinados son de 2,58 gramos. Los sólidos suspendidos se determinan por filtrado y posterior pesado del material contenido en el filtro. Para la determinación de los sólidos suspendidos, en primer lugar, se deseca el filtro de la cápsula hasta que se constante, en volumen de 2. Se saca de la estufa y se deja enfriar en el desecador. Posteriormente se pesa en la balanza. Se monta el embudo magnético sobre el marcaje y se conecta este a la bomba de la fila. Se coloca el filtro previamente en el embudo y se vierte el 100 mililitros de agua. Se conecta a la bomba de vacío y se filtra todo el agua hasta que el filtro comience a secarse. Se aprecia fácilmente la variación del brillo del sedimento. Se retira el filtro con cuidado y se coloca sobre la cápsula de funcionamiento. Esta se introduce en la estufa a 100 grados durante aproximadamente 2 horas. Una vez seco, se introduce en el desecador para su enfriamiento y por último se seca en la balanza. Para el cálculo aplicaremos la siguiente. Para la muestra de agua ejemplo, los sólidos suspendidos determinados son de 802 miligramos. Para determinar los sólidos disueltos, el proceso seguido es el mismo que el que se ha utilizado en la determinación de los sólidos totales. Para determinar los sólidos disueltos, se utiliza el filtrado de la determinación de los sólidos suspendidos. Este filtrado se evapora en una cápsula de porcelana y posteriormente se seca a 180 grados centígrados hasta que se cristalice. Para el cálculo de los sólidos disueltos aplicaremos la siguiente fórmula. Para la muestra de agua ejemplo,
Los sólidos disueltos determinados son 1,78 gramos por litro. Por último, apuntar que la suma de las dos fracciones es equivalente a los sólidos totales. Por tanto, con los sólidos totales de una fracción se puede, por diferencia, obtener la otra. En este vídeo hemos aprendido a determinar y a cuantificar las distintas fracciones de sólidos presentes en una muestra de agua, sólidos totales, sólidos extendidos y sólidos. Chicos, ¿alguien quiere comentar sobre el video? A ver, porque de repente algunos han hecho esta práctica. Me parece que con la profesora Maíz hicieron algo parecido. Sí, profesor. Sí, ¿no? ¿Así Sí. sólidos totales o qué hicieron? Porque yo vi- Sólidos totales, sólidos disueltos, sólidos suspendidos. Ya, es un tipo de impureza, los sólidos, ¿no? Muy bien. Yo quiero que entiendan que hay dos cosas que podemos encontrar en el agua, en las aguas naturales. Estoy hablando de las aguas naturales, ¿ya? Porque hay aguas naturales y hay aguas procesadas. Por ejemplo, el agua potable es un agua que ha sido procesada. En cambio, el agua de río, el agua de mar, el agua del subsuelo, ¿no? De pozos, el agua de los manantiales, estos son aguas naturales. El agua de la lluvia también es un agua natural, ¿no? El agua meteórica que se llama, ¿no? La que cae en forma de lluvia. Entonces, a ver, pero primero comentemos lo que hemos visto, porque la idea era ver que el agua contiene impurezas, porque ustedes lo ven el agua, bueno, ahí el agua se ve turbia, ¿no? Ahí se ve que tiene color, ¿no? Y en cambio, si ustedes toman un agua acá del caño, ustedes la van a ver clara, transparente, ¿no? Pero si ustedes hacen ese mismo análisis, van a encontrar que tiene sólidos, ¿no? Y los sólidos, pues, ya podemos clasificarlos internamente, ¿no? ¿Qué tipo de sólidos son? Sólidos, como dice ahí, ella lo clasifica en dos, ¿no? Sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Y la suma le da los sólidos totales. Bueno, pero dentro de los sólidos disueltos, podemos entrar a otro tipo de clasificación. Pero vayamos sobre la parte primero experimental, ¿no? Que también pensamos hacerlo. Pero si ustedes lo han hecho ya, entonces ahí tenemos ya una ganancia. Sobre el método que han visto, ustedes lo hicieron igual, semejante, diferente, tomaron más muestras, menos muestras. A mí me llamó la atención que ella usa la estufa. Nosotros vemos que no, bueno, nosotros en este método, inicialmente evaporamos la mayor cantidad de agua en la cocina eléctrica, ¿no? Y ahí cuando ya queda muy poca agua, ya lo ponemos en la estufa para que termine de evaporar, ¿no? Primero lo llevamos a baño María. A baño María, ¿ya? En baño María ustedes ahí lo evaporan, Sí, y después se va a la estufa. ya. Sí. Pero ya, en baño María ustedes disminuyen el volumen de agua, pues, por lo menos hasta cuánto, hasta la mitad, menos de la mitad, un cuarto, No, Un cuando- 30%, 30%, ¿no? y de ahí se lleva un poco a la cocinilla y después a la estufa. En vez de baño María, cocinilla también, o solamente baño María. Bueno, algunos grupos lo hicimos así por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, sí, porque cuando en baño María es muy lento y en estufa es más lento todavía. Exacto. En estufa por lo menos demora quizá nadie demora como 6 horas. Una hora. Como 6 horas. Este es un ejemplo de un método de ensayo gravimétrico, ¿no? ¿Por qué? Porque se determina, digamos, lo que queremos hallar por medio de la balanza, es un método gravimétrico. Ya. Ustedes, y este es sólidos totales, y para sólidos disueltos hicieron lo mismo, filtraron, usaron así un papel filtro con este tipo de poro, o qué usaron. Sí, Papel profesor. servilleta. ¿Ah? Papel servilleta. Papel. O papel filtro también. Algunos utilizamos filtros y otro papel servilleta porque no alcanzaba. Ya. Ajá. Pero de hecho que, como bien dice ahí, los sólidos tienen que, digamos que el filtro tiene que tener un determinado tamaño de poro para que no pase, pues, ¿no? Porque el tamaño era 1.2 micras, que es bien pequeño, 1.2 porque está dando 6, Uf. ¿no? Metros. Entonces quiere que es bien pequeñito
Ya si yo no creo que el papel de servilleta o el filtro, nosotros usamos generalmente el papel que viene así en láminas, ¿no? Que es papel filtro, pero no es de la calidad que viene de ese que viene ya cortadito, que viene listo para usar, ¿no? Que es el que usa la señorita ahí en el video, y que por lo tanto estamos seguros que el resultado va a ser mejor, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, esta era una forma de evidenciar que en el agua hay impurezas, porque si ustedes ven el elemento de capacidad que dice, identificar la presencia de impurezas en el agua fuente, para luego analizar los efectos de las presencias de impurezas en el uso que se le va a dar, ¿ya? Justamente el indicador logra explicar el efecto de la presencia de impurezas y contaminantes presentes en el agua fuente en los diferentes usos en una industria de procesos químicos, ¿ya? Esa es la idea. Entonces vamos a avanzar, ¿ya? Ahora sí. Miren, tenemos que reconocer que en el agua hay impurezas, ¿sí? El agua puede verse limpia, puede verse clara, pero tiene impurezas. Y esas impurezas devienen básicamente de su ciclo, del famoso ciclo del agua, ¿no? Ustedes saben que el agua se evapora, se enfría, forma las nubes, los vientos lo llevan a zonas frías y ahí se condensa y cae en forma de lluvia, ¿no? Entonces, en ese ciclo el agua, justamente se entiende por qué el agua natural, o mejor dicho, por qué no se puede encontrar agua pura en la naturaleza. Porque ya hemos visto en las propiedades que el agua tiene una buena capacidad solvente, ¿no? Justamente la constante dieléctrica tiene que ver mucho con su capacidad solvente, con el trabajo de Irina, ¿no? La alta constante dieléctrica y la polaridad que tiene, porque la constante dieléctrica viene por la polaridad, por la polaridad que tiene la molécula, que se traduce o se cuantifica a través de la constante dieléctrica. Eso explica por qué el agua es un buen solvente, disuelve muchas sustancias. Entonces, cuando el agua ya cae en forma de lluvia, entra en contacto con los gases que están en la atmósfera, ¿sí? Gases como CO2, ¿no? CO2, como oxígeno, como nitrógeno. Y parte de esos gases se disuelven en el agua, ¿sí? Parte de esos gases se disuelven en el agua. Va a depender mucho de la atmósfera, ¿no? Porque si estamos, por ejemplo, en la parte por donde está Melissa, que se ve muy bonito su tierra, por Chota, el cielo está limpio, ¿no? Solamente hay oxígeno, nitrógeno y habrá un poco de CO2, ¿no? Muy poco. En cambio, estamos acá en una zona como Chimbote, donde hay muchos carros, hay muchas fábricas que queman combustible. El combustible sale en forma de CO2, ¿no? Y ese CO2 que está en la atmósfera se disuelve en el agua, ¿no? Y se forma, pues el agua viene ya con gases disueltos, ¿no? Desde que cae y entra, ¿no? Y cuando cae, va a caer en terrenos, en suelos. Y estos suelos tienen componentes, sales, ¿no? Algunas sales, carbonatos, sulfatos, cloruros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el agua va a disolver esos, porque el agua tiene la capacidad de disolver esos compuestos iónicos, los disuelve los compuestos iónicos, ¿no? Y aparecen iones en el agua, ¿sí? Que son los sólidos disueltos, pero en forma de iones, están disueltos en forma de iones. Iones positivos y iones Negativo. negativos. Justamente los iones positivos como calcio y magnesio se llaman dureza del agua, ¿no? La concentración de iones calcio y de iones magnesio en el agua se llama dureza. Hemos visto que todas las aguas tienen un nivel de dureza. El agua es agua que cae, entonces entra en contacto con el suelo, con la tierra y disuelve las sales que están presentes en esa tierra. Y hemos visto que el agua, como cae en zonas altas, que son las zonas frías, ¿no? Comienza por gravedad, comienza a correr hacia abajo, ¿no? Hacia las partes bajas hasta llegar al mar, ¿no? En ese recorrido que hace el agua, como va agarrando fuerza, ¿no? Porque ustedes han visto el río Santa, es un río caudaloso, ¿no? El río Rímac es un río caudaloso, el río Mantaro es un río más caudaloso todavía. Esa corriente de agua comienza ya a arrastrar, ¿sí? A tierra, a grava, a piedra, ¿sí? Arrastra. Y esos son los óleos suspendidos, ¿sí? Arrastra ramas, arrastra hojas. Un ave pasa por ahí, hace su excremento y también lo arrastra, ¿sí? Entonces, los óleos suspendidos
sólidos que no se disuelven en el agua porque son de naturaleza orgánica, entonces son arrastrados por el agua, ¿sí? Y se forman los sólidos suspendidos. Va a depender también, vamos a suponer que ese río pasa por una zona urbana, ¿no? O una zona donde hay población grande, ¿no? Porque generalmente en la sierra, en las partes altas, la población es dispersa, ¿no? Hay una casa acá y la otra casa queda a 2 kilómetros y la otra casa queda a 1 kilómetro, ¿sí? Aquícito nomás, a la vuelta del cerro, ¿ya? En cambio, ya cuando va bajando más, vamos a digamos a la zona de meseta, a la mitad más o menos de la altura, ya y las zonas están más pobladas, entonces la gente a veces usa el río como zona de desagüe, ¿no? Ahí bota sus residuos, de domésticos, ¿no? De sus granjas. Entonces, imagínense, ahí ya los sólidos suspendidos ya son muy altos, ¿no? Comienza a subir más. Entonces, y ya estamos explicando por qué hay gases disueltos, por qué hay sólidos disueltos y por qué hay sólidos suspendidos. Parte de esa agua que a veces cae en un terreno que es así medio así poroso, y entonces el agua se infiltra, dice, ¿no? Y pasa al subsuelo. De ahí forman unos ríos subterráneos, lo que se llama la famosa napa freática. Y también así como corren ríos por encima del agua, por la parte superficial de la tierra, también corren ríos por debajo. Por esa razón, cuando algunas fábricas, por ejemplo, hacen un hueco, un pozo, de 20 metros, 30 metros, el agua aflora. ¿Por qué? Porque han llegado a ese río subterráneo. Entonces el agua aflora, sube. Lo cierto es que el agua al pasar por ese suelo sigue disolviendo más sólidos, porque ahora está en contacto, tiene más contacto con el suelo. Pero ¿qué pasa con los sólidos suspendidos? Se quedan atrapados, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo aparece como un filtro, ¿no? Y entonces tenemos las famosas aguas subterráneas. Si ustedes pudieran reconocer las aguas superficiales, que son el agua de los ríos, los lagos, las lagunas, riachuelos, arroyos, es un agua que tiene color, es un agua que tiene turbidez, ¿no? Mientras que las aguas de pozo son aguas claras, pero tienen mayor cantidad de sólidos, de sales disueltas, o sólidos disueltos. ¿Por qué? Porque en ese paso hacia el interior del suelo, ¿no? Está en mayor contacto con suelo, y como le digo, como el agua tiene esa capacidad solvente, disuelve esas sales y las incorpora al agua, ¿no? Entonces, por eso dice que es casi imposible encontrar agua pura en la naturaleza. Entonces, mire, lo que estoy explicando es que básicamente en el agua tenemos como impurezas, gases disueltos, ¿no? Tenemos sólidos disueltos, que lo podemos dividir en sus iones positivos, que son los cationes, y sus iones negativos, que son los aniones, y estas partículas que el agua arrastra, que básicamente es materia orgánica, ¿no? Sustancias coloidales, tierra, restos de piedras. Cuando hablo de materia orgánica, hablo de materia orgánica de origen vegetal, ramas, hojas, y cuando también hablo de origen animal, que puede ser excrementos, ¿no? Excrementos. Y lógicamente, debido a la presencia de esa materia orgánica, que aparecen microorganismos, ¿no? Hay virus que están presentes en el agua, hay bacterias en el agua, ¿no? Entonces es un agua que, por eso que se recomienda que el agua, para que sea apta para el consumo humano, tiene que ser potabilizada, ¿no? O en su defecto tiene que ser hervida, ¿no? Justamente para matar esa materia orgánica. Y muchos de esos sólidos que arrastran, que no son solubles, que son insolubles en agua, son sustancias generalmente que no son iónicas, son sustancias de origen orgánico, le dan color al agua, ¿no? Entonces aparece un agua de color medio así, dependiendo del suelo, rojizo, medio así negruzco, gris, ¿no? Diferentes colores, ¿no? Y eso se llama color o se le llama turbidez. Y lógicamente también le aparece un sabor al agua, sabor, porque el agua es incolora, inodora, insípida. El agua pura, pero el agua natural sí tiene color, sí tiene olor, sí tiene sabor. Todo depende de dónde cae, ¿no? Una cosa que caiga en la sierra, otra cosa que caiga acá en la costa, etcétera, ¿no? Otra cosa que caiga en la selva, ¿no? Entonces, eso es importante que entiendan, ¿no? Entonces, lo que queremos es entender de que en el agua siempre va a haber presente impureza.
Pero que también tenemos que entender, estas impurezas de alguna manera es algo natural, es parte del ciclo del agua. El ciclo del agua es un ciclo natural. Entonces, la misma agua por sí es capaz de depurar esas impurezas o de eliminarlas, esas impurezas, ¿sí? O sea, si le diéramos tiempo al agua, ¿no? El hombre no le da tiempo, el hombre va y lo extrae, ¿dónde está? Lo extrae para su uso, entonces no le da tiempo. El agua podría eliminar gran parte de esas impurezas. O muchas impurezas también sirven porque a veces el agua forma pues ecosistemas, ¿no? Un manantial, una laguna, ¿no? Y comienzan a aparecer aves, plantas, insectos, animales, ¿no? Entonces, es parte de ese ciclo natural. Pero ¿qué pasa? Que hay impurezas que no deberían, ojo, que no se le llama impurezas porque no son naturales. Las impurezas son naturales. Es natural que el agua, al entrar en contacto con la atmósfera, disuelva esos gases que están presentes en la atmósfera. Es natural que el agua, cuando esté en contacto con el suelo, disuelva esas sales que están presentes en el suelo. Y es natural que el agua arrastre esos sólidos orgánicos, esos sólidos en suspensión. Todo eso es natural. Eso está muy normal. Inclusive esa agua es buena para regar, porque trae nutrientes, ¿no? Todo eso es natural. Pero ¿qué pasa cuando por acción del hombre, ¿sí? Por las actividades que hace el hombre, actividades domésticas, actividades industriales, actividades de agricultura, etcétera, etcétera, eso hace que aparezcan cosas que no deberían estar en el agua, que no son naturales, ¿sí? Y entonces aparecen los famosos contaminantes, ¿sí? Contaminantes. Y aquí tenemos los contaminantes, ¿sí? Quiero que entiendan, las impurezas son algo natural. Los contaminantes tienen un origen generalmente humano, antropogénico se dice, técnicamente, ¿sí? Porque en las actividades que hace el hombre, por ejemplo, cuando ustedes en su casa cocinan, lavan, planchan, o hacen lo que ustedes hacen, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Los desechos dónde van? Al desagüe. ¿Y el desagüe dónde va? Si es que no hay planta de tratamiento y no hay planta de tratamiento de aguas residuales del Chimbote, el nuevo Chimbote creo que no está funcionando, entonces esa agua, esos contaminantes que son producidos por el hombre, ya no son naturales, se van. Los detergentes, los jabones con los que ustedes lavan la ropa, ¿sí? El champú con el que ustedes se lavan la cabeza, o el jabón que ustedes se asean. Todo eso va al agua, a la fuente de agua, ¿sí? Y ahora peor si es como el caso que pasaba con las pesqueras, ¿no? Las pesqueras botan lo que se llama esa famosa agua y cola, ¿no? Ustedes saben que el pescado se cocina para hacer harina, y una vez que se ha cocinado, el pescado se prensa, y sale un agua que tiene aceite. Y esa agua aceite se centrifuga para recuperar el aceite. Pero ningún proceso así de separación es un proceso así 100% eficiente, ¿no? Es un proceso, siempre tiene 90%, 95% de eficiencia. Y sí que va a quedar un poco de aceite y va a quedar un poco de sólidos en esa agua. Y esa agua se botaba antes al mar. Esa era la famosa agua de cola, lo llamaban. Pero esa materia orgánica, ¿qué hace? Esa materia orgánica consume oxígeno. Demanda oxígeno. Y entonces entra a competir con la biomasa que está en el mar. En el mar hay biomasa, hay animales, hay microorganismos que viven que viven de esos nutrientes, y viven del oxígeno. Y al entrar esa materia orgánica, esa impureza, esa contaminación, eso compite y se jala todo el oxígeno y lo deja sin oxígeno. Esas plantas se mueren, y como los peces ya no encuentran alimentos, se van, migran, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes quieran usar esa agua, cualquiera sea la fuente, ¿no? Para algún uso industrial, como ya lo hemos visto, ¿no? Para lavado, para producir vapor, como agua de proceso, por ejemplo, ¿no? Para que sea parte del néctar o de la cerveza o de la gaseosa, ¿no? Imagínense todo lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto al agua. Entonces aquí les he anotado primero las fuentes antropogénicas de contaminación de recursos hídricos en el Perú. Este es un dato del Perú. Fuente Lana, ¿sí? Ahí
municipalidades, más de 800 municipalidades verten 1,2 millones de metros, miles de metros cúbicos, de aguas residuales crudas a las fuentes de agua, que puede ser el mar o que puede ser un río, dependiendo a dónde está la municipalidad. La industria, hay más de 100.000 unidades industriales de todo tipo, no solamente pesqueras, las mineras. ¿Por qué creen que el tema de Tía María? Porque no quieren que contaminen el agua. El agua que les sirve a ellos para su agricultura y para su ganadería y para ellos mismos. Entonces, la industria, ahí está la minería, bueno, aquí han separado, los hidrocarburos, ¿sí? Esas donde cambian de aceite a los carros, esas cosas, ¿no? Esas plantas que hay en Talara, que son las plantas que traen petróleo, ¿no? Y han visto esos impactos cuando a veces el tubo por donde hay petróleo se rompe y cae en el mar, en el río o en el mar, y los peces se mueren, o sea, las aves se mueren porque ese aceite, esa grasa entra pues a sus alas, ¿no? Y las sacan. Los pasivos industriales, es decir, antiguamente las mineras trabajaban y ustedes tienen que entender que el tema de lo que son minerales, una parte nomás es la parte valiosa, digamos el cobre o el metal. El resto es impurezas. Y justamente parte del proceso que hacen las minerías es separar esas impurezas de la parte valiosa. En Antamina saca un concentrado, se llama concentrado de 28%. Dice que todavía ahí hay impurezas que todavía hay que eliminar, pero Antamina concentra nada más y de ahí lo lleva a su país para tratar de dejarlo ya puro, el metal. Entonces, antes, con esas impurezas, cuando en las minas que pasaban acá, agarraban y los almacenaban, hacían como cerros ahí, pero cerros artificiales. De tal manera que si caía agua, el agua entraba a eso y arrastraba esas sustancias que están ahí en esas tierras. Que para poder concentrarlo usan sustancias químicas como ácidos, santatos, una serie de sustancias químicas, ¿sí? A eso se llama pasivos ambientales. En la agricultura también hay, ¿no? Porque en la agricultura a veces se usa abono, pero abono químico, ¿no? Como la urea, el fosfato, que son sustancias químicas, ¿no? Que son abonos químicos. Y esos también son sustancias que también se disuelven en el agua. Y la pesquería, que ya sabemos que la pesquería, pues, esos residuos de aceite y de sólidos que son parte del agua de colas también se van. Ahora, entonces encontramos una serie de contaminantes, ¿no? A nivel urbano encontramos lo que decía, ¿no? Jabones, detergentes, grasas. Ustedes se fríen su huevo o su carne para hacer su desayuno, su almuerzo. Y luego ustedes lavan la olla o lavan el sartén, ¿no? Usan un detergente y eso ¿qué hace? Emulsiona la grasa. Y sale la grasa, pero la grasa ¿por dónde se va al final? Por el desagüe. ¿Y a dónde va a ir al final? Al mar. ¿Sí? Las aguas negras, que es el agua que usamos en el inodoro, ¿no? Materias orgánicas de tipo fecales, ¿no? Muchos de ellos que son patógenos, ¿no? Como las coliformes. De lo que dice, se limpia también cuando trapean, baldean o cuando riegan también botan detergente, materia orgánica, toda su suspensión. A nivel agrícola, los pesticidas y los plaguicidas que se usan, ¿sí? En la chacra hay que fumigar para evitar la presencia de algunas especies que puedan dañar el cultivo, ¿no? La mosca blanca y toda la cosa. Ya, y también los abonos, ¿no? Que básicamente son a base de nitrógeno, fósforo y azufre, que también se agregan y como no se echan en una forma, bueno, se echan en una forma, pero si llueve o cae agua, o cuando riegan, esa agua va a disolver esas sales y se van a ir junto con él, ¿no? Porque cuando riegan, sobre todo cuando es riego por gravedad, el 80% del agua de riego se desperdicia, por eso que el mejor sistema para poder regar es riego tecnificado. Y la industria, en el caso de la ganadera, materia orgánica, de los mismos, ¿no? Que dejan sus regalos ahí las vacas, ¿no? O los cuy, lo que sea. Y también la industria minera, pues, presencia de metales pesados, como es lo que se sospechaba que sí de Perú, botaba metales pesados, ácidos, por eso que se incrementa el pH. Cuando hacen azúcar, cuando producen alcohol,
el azúcar produce un subproducto que se llama melaza. Con esa melaza se hace alcohol. Pero por cada 100 litros de ese vino, porque así se llama, que está fermentado, solamente el 10% es alcohol, el 90% es una especie de agua con impurezas. Pero para poder destilar hay que calentar eso. Y entonces eso que se llama vinaza lo botan en las azucareras. Y muchos llegan, ¿no? Entonces eso trae una contaminación térmica. O sea, podemos encontrar contaminantes de muchos tipos, ¿ya? Todo eso es parte de lo que trae el agua. Hay cosas que se pueden ver, hay cosas que no se pueden ver. Hay cosas que se pueden oler, hay cosas que no se pueden oler. Hay cosas que se pueden saborear, hay cosas que no se pueden saborear. Voy a dejar de compartir porque aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Es decir, nos vamos a quedar en esta primera parte, porque ya ahora viene esta es la primera parte donde identificamos y tratamos de entender que en el agua, que no hay agua pura, que en el agua hay impurezas y también hay contaminantes. Entonces, ahora vamos a relacionar, en esta segunda parte, vamos a relacionar qué efecto tienen esas impurezas para el uso que le voy a dar. Por ejemplo, si fuera esa materia orgánica y yo no lo elimino y hay microorganismos, ¿se podrá usar esa agua para hacer cerveza gaseosa? No, porque esa agua va a causar una enfermedad, ¿no? Enfermedades de tipo alimentaria, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita, en esta segunda parte, ya chicos, ya se termina, no se preocupen si se corta, vamos a ver qué efecto tienen estas impurezas y estos contaminantes en el uso que se da al agua en la industria. Ya, ¿alguna pregunta, chicos, sobre la primera parte que hemos visto? Que entender que el agua tiene impurezas y contaminantes, que las impurezas son algo natural que tiene el agua, producto de su ciclo hidrobiológico que hace, ¿no? Y que los contaminantes son derivados de las actividades que el hombre hace, de actividades domésticas, actividades de ganadería, de agricultura, actividades industriales, mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso nos causa una serie de problemas. Y hemos dicho que las impurezas se clasifican, ¿no? Podemos clasificarlo como sólidos disueltos, que estamos hablando ahí de iones, cationes y aniones, de sólidos en suspensión, materia orgánica básicamente, de microorganismos y de gases disueltos también. Eso como impurezas. Y en contaminantes ya la cosa se complica porque hay detergentes, hay pesticidas, plaguicidas, más materia orgánica, grasa, ¿no? Ya hay una serie de cosas. Entonces nos quedamos viendo el tema de contaminantes, vemos un cuadro que es muy interesante y que ya nos dice los efectos, miren bien. Los detergentes causan, como los detergentes tienen bastante fósforo, causan algo que se llama eutrofización, quiere decir que comienzan a aparecer, sobre todo en los manantiales, comienza a aparecer mucha vegetación, y eso es malo. Porque, como digo, en la naturaleza todo es un equilibrio. Las aguas negras también traen eutrofización, pero sobre todo microorganismos patógenos, como digo, de esos tipos coliformes que causan daño a las personas. Los abonos causan eutrofización. Los pesticidas dicen que se pueden ir acumulando y pueden llegar a un nivel que ya causan envenenamiento. Acidificación, disminución del oxígeno. Te decía que la materia orgánica que se bota compite con la biomasa que hay o con las plantas y animales que hay en el mar. Pues ustedes saben que aquí a nivel de la atmósfera el 21% es oxígeno, pero a nivel del agua el 5% nomás es oxígeno. El oxígeno es para las plantas y los animales que viven en el agua. Pero si la materia orgánica, es decir, porque es materia orgánica, respira, a consumir ese oxígeno, realmente le está quitando oxígeno a las plantas y a los animales que viven en el mar. Y eso hace que desaparezcan los alimentos de los peces y por lo tanto los peces migran, los peces se van. Bueno, variación de ciclos reproductivos, lógico que afecta, ¿no? Y de crecimiento ¿no? Los reproductivos, saben que hay un ciclo reproductivo que nace, crece, se reproduce, y luego se desarrolla y luego muere, ¿no? Entonces, ese ciclo a veces varía, se hace ya, generalmente es un ciclo muy así regular, pero eso también se altera. Bueno, vamos a ver los efectos de estas impurezas y contaminantes en el agua que se usa en la industria. Y hemos visto la semana pasada en qué se usa el agua en la industria. Voy a presentar
los efectos, ¿ya? Producidos. Y generalmente me voy a referir a las impurezas, ¿ya? Porque para hablar de contaminantes tendríamos que saber qué tipo de contaminante es, ¿no? Y si no tenemos un estudio de eso, va a ser fastidioso. Miren, ustedes han visto cómo se atora un lavatorio ya sea un baño o un lavatorio acá de una cocina, ¿no? Si no tienen cuidado en botar todos los residuos que quedan en las ollas, ¿no? En los platos, y lo lavan así nomás, ¿qué cosa va a suceder? Esos sólidos que son insolubles se van a comenzar a acumular en las tuberías, porque la tubería ustedes ven que tiene, ¿no? Tiene codos, ¿no? Codo para acá, codo para allá. Entonces se comienza a retener estos sólidos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Primero comienza a que disminuye el flujo por el cual, porque es un flujo, es un caudal el que se va por ahí, ¿no? Es un caudal de agua. Pero comienza a disminuir, ¿por qué? Porque ya hay una parte que está atorada, así como se ve ahí en la imagen de abajo, ¿no? Hay un atoramiento. Y si no se controla eso, esa reducción de flujo, esos sólidos comienzan a aumentar, y llegan a tapar la tubería, ¿no? De tal manera que ya no pasa el agua. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Traer un gafitero para que desatore, ¿no? Entonces, miren, empieza con los sólidos en suspensión, lo que se llama sedimento también, reducen el área del flujo, porque generalmente usted tiene que entender que las aguas se mueven a través de tuberías, ¿no? A través de tuberías. Es decir, en las fábricas, porque está hablando de las fábricas, ¿no? Quizás a nivel de la agricultura por canales, ¿no? Pero a nivel de la fábrica se mueve a través de tuberías. Y si no hacemos nada, esos sólidos se comienzan en sólidos de suspensión, sobre todo se comienzan a acumular, se reduce el flujo y hasta ahí puede llegar a un atoramiento, donde sí ya no pasa nada. Esto también se ve cuando también la idea era ir a hacer a Chimbote, acá en Villamar, que es una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Donde hacen el agua potable a partir del agua del río. Saben que por ahí pasa el canal Carlos Ley, creo que es el canal, y ahí hacen una toma, ¿no? Han hecho una puerta para derivar el agua hacia la planta. Pero esa agua no va directo a la planta, ¿por qué? Porque esa agua las aguas superficiales son las que más traen sólidos de suspensión. Entonces esos sólidos, antes de entrar a la planta pasan por un equipo que se llama desarenador. Es una especie así como un tanque, pero natural, ¿no? Ahí entran con retroexcavadores, hacen un hueco en la tierra para que el agua primero entre a eso, forme como una especie de laguna, digamos, y por rebose el agua pasa hacia la planta. De tal manera de que este desarenador tiene una forma así, una parte bien inclinado, para que ahí se vaya acumulando los sólidos en suspensión, ¿sí? Cada cierto tiempo, porque esto se acumula y va a llegar a un nivel en que ya el agua pasa igual, ya no va a sedimentar. Entonces, cada cierto tiempo limpian este pozo, limpian el desarenador, entran con máquinas, esas cargadores frontales, y sacan todos los sólidos que se han ido acumulando ahí, ¿no? Entonces, es una demostración de que los sólidos en suspensión, conforme van avanzando junto con el flujo de agua, parte de eso se van así depositando y se van acumulando y van causando primero esta reducción de flujo, porque como ustedes ven ahí, la tubería prácticamente ahorita tiene la mitad nomás, ¿no? Si ustedes miran las figuras, la tubería prácticamente solamente ya la mitad nomás está libre, la otra mitad está llena de sólidos, ¿sí? Y se supone que se han puesto esa tubería de ese tamaño porque quieren que pase un caudal, ¿no?, de agua suficiente por ahí, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos, ¿sí? La reducción del área de flujo, y inclusive puede llegar al atoramiento cuando ya no pasa nada de flujo. Y eso sería malo porque si esa agua va a un determinado equipo, ¿no?, que necesita esa agua, y el agua no está pasando en la cantidad en la cantidad que debería, inclusive ya deja de pasar, eso va a causar un problema en esa etapa del proceso que está pidiendo esa agua, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Entonces, un efecto producido por las impurezas del agua, específicamente producido por los sólidos en suspensión, es eso, en la reducción del área
de flujo y inclusive llegar al atoramiento, donde ya no pasaría nada, ¿no? Eso en inglés se llama fouling. En inglés se llama fouling. ¿Ya? Ojo, eso es un depósito. ¿Sí? Es un depósito. O sea, los sólidos, por su peso, comienzan a depositarse en las superficies de las tuberías del agua. Y comienzan a acumularse como ustedes ven ahí. Y comienzan a acumular. Y a eso se llama fouling, y eso se llama reducción del área de flujo y atoramiento. Entonces, esta sería una de las causas, uno de los efectos, producto de que de los sólidos en suspensión que trae el agua. Más sólidos en suspensión trae el agua, este efecto va a ser más rápido, ¿no? Trae menos, prácticamente que no va a haber efecto. Si no trae, mejor, ¿no? Porque no va a haber reducción del área de flujo y tampoco va a haber atoramiento. Entonces, un primer problema entonces está referido a este fouling, que se llama en inglés, pero que nosotros lo llamamos reducción del área de flujo o atoramiento. Sobre eso, chicos, ¿está entendido ese tema? Esto es producto de los sólidos en suspensión que trae el agua. Sólidos en suspensión. Habíamos quedado acá, contaminantes, ¿no? Y estábamos hablando de los efectos. Y decía que un efecto se llama fouling, que es debido a la sólidos en suspensión, sólidos suspendidos que trae el agua, y que esos sólidos suspendidos se van como depositando, porque como tienen cierta masa esos sólidos, tienden a separarse del agua y a depositarse por donde circula el agua, ¿no? Esto lo podemos apreciar en una fábrica en tuberías, porque como les decía, les explicaba, esto ocurre en una fábrica, en una industria, el agua circula por tuberías. Y si fuera una cosa abierta, como les explicaba, que también era la idea de llevarlos a hacer a Chimbote, a la planta de tratamiento de Villamar, les hablaba de este equipo que es el desarenador, que realmente no es un equipo, pero sí es una etapa, el desarenado, donde el agua que se desvía del canal de Chinecas y que va a la planta de tratamiento de agua, antes de llegar a la planta pasa por un desarenador, que justamente tiene esta forma, tiene una forma inclinada, es un piso inclinado, digamos, ¿no? ¿Para qué? Justamente para permitir de que los sólidos que son más grandes se vayan depositando y acumulando en el fondo. De tal manera que cada cierto tiempo es necesario limpiar este desarenador, porque si no se hace eso, el nivel comienza a subir, y realmente ya el agua comienza a pasar así como viene, ¿no? de este canal, con una gran cantidad de sólidos en suspensión. Y eso de hecho que va a causar problemas en la planta de tratamientos. Y en el caso de las tuberías, les decía que, como ven ustedes la imagen, la tubería se comienza a reducir, porque estos sólidos comienzan a acumularse, y comienzan a ocupar, como ustedes ven en la imagen ahí que está ahí, prácticamente la mitad de la tubería se ocupa, ¿sí? Prácticamente la mitad de la tubería. Y entonces el flujo se reduce. Prácticamente si por ahí pasaban 100 litros por hora, digamos, como ahora es la mitad, ¿cuánto pasa? 50. Y se supone que se han puesto una tubería para que pase 100 litros por hora, se supone porque más adelante hay una etapa del proceso que requiere esa cantidad de agua. Y si no llega esa cantidad de agua, entonces ya va a ocasionar problemas en el proceso. Entonces, eso es uno de los temas por el cual había que tener cuidado con este tema de los sólidos en suspensión. Entonces, este es producto de las impurezas del agua. ¿Qué tipo de impurezas? Sólidos en suspensión. Estos sólidos en suspensión causan este problema que en inglés se llama fouling, pero en castellano se llama reducción del área de flujo y puede llegar inclusive hasta el atoramiento, que significa que todo el tubo queda prácticamente tapado y ya no pasa agua. Esto nosotros lo hemos vivido cuando se atora algo en nuestra casa, ¿no? Ya sea en el baño, ya sea porque alguien tiene la costumbre de echar papel higiénico al baño, o de repente en el lavatorio de la cocina, cuando a veces no se lava o no se eliminan los residuos y se lava nada más, y estos residuos de arroz, de esos, se comienzan a acumular y comienzan a atorarse, ¿no? De ese primer efecto estábamos hablando. Otro efecto que tiene que ver también con los sólidos de suspensión es esto que se llama que el agua tenga color y tenga olor, ¿sí? Esto se conoce como turbidez. Si ustedes pudieran hacerlo en su casa, ustedes ponen ahorita un vaso de agua potable y le ponen una linterna, el agua va a pasar. O sea, la luz va a pasar. ¿Por qué? Porque el agua es incolora. El agua pasa a través del vaso de agua y se ve la misma luz que se ve en la parte anterior, se ve en la parte posterior.
Pero si el agua fuera turbia, así como están viendo ahí en la figura, que sale un agua de color medio así amarillento, medio tirando para pardo, ¿no? Es justamente por la presencia de sólido en suspensión. O puede ser también por la presencia de alguna sal disuelta que tenga color, ¿no? Pero cuando ustedes hacen pasar la luz por ese vaso, ahí ya no pasa la luz, ya ahí la luz se dispersa. Es una manera de ver la turbidez que tiene el agua. Es una prueba que se hace, ¿sí? La turbidez. Me imagino que lo han hecho con la profesora Marisa en el curso de ensayo de impacto ambiental. Esta es la presencia de color en el agua. Y esta presencia de color, ¿en qué casos no es deseada? Si yo voy a preparar una bebida, cerveza o gaseosa, un néctar, ¿podremos usar esta agua así como está? No, profesor. No, No podemos profesor. usar. De hecho, que no podemos usar. Para consumo duele. Inclusive ni siquiera para el líquido de gobierno que se prepara para la conserva, para nada. Ni siquiera para, por ejemplo, el lavar ropa, ¿no? Porque ustedes cuando lavan ropa, primero se lava la ropa blanca, después se lava la ropa de color, algo así, ¿no? Hay todo un procedimiento ahí que hay que hacer. Bueno, entonces esta agua no sirve para nada, ni siquiera para lavar, porque en vez de lavar, esta agua podría ensuciar. Y esa es otra impureza del agua, el color. Hay aguas que vienen con color, que generalmente es debido a la materia orgánica o los sólidos de suspensión, pero podría también ser causa de algún sólido disuelto. Pero esto es algo indeseable, ¿sí? Es algo que no se desea, la turbidez del agua. Y es uno de los parámetros que se mide, sobre todo si voy a usar esa agua, como le digo, para procesos. Inclusive si fuera a usar el agua para los calderos. ¿Por qué? Porque ya van a ver que en los calderos el agua se evapora porque está en contacto con una superficie caliente, y si nosotros evaporamos agua y hay estos sólidos, esto se comienza a pegar a los tubos, y eso es malo también, ¿no? Entonces, otro efecto negativo de las impurezas del agua, en este caso, estas impurezas que le dan color o turbidez, que se llama, de forma general, es un efecto indeseado y que es producto de sólidos de suspensión, y en algunos casos por la presencia de algunos sólidos disueltos, ¿sí? Es otra de las impurezas que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente impureza es corrosión, ¿sí? ¿Por qué el agua corroe? ¿Por qué el agua corroe? O sea, ¿por qué el agua es corrosiva? Justamente porque el agua tiene oxígeno disuelto. Ustedes saben que el que oxida es el oxígeno, ¿no? Y nosotros hemos visto que en el ciclo del agua, el agua entra en contacto con los gases atmosféricos y disuelve oxígeno. Pero no solamente es el oxígeno, chicos, también es el CO2. Porque si ustedes hacen la simple suma de H2O más CO2, ¿qué se forma? Se forma un ácido, H2CO3, el ácido carbónico, ¿sí? Se forma el ácido carbónico. Es un ácido débil, pero es un ácido. Y ese ácido también causa corrosión. Entonces, miren, la corrosión en el producto del agua se debe a la presencia de el oxígeno y el CO2. Y esos son gases disueltos, ¿sí? Entonces, esa es la corrosión. Ahora, esta corrosión se acelera si, digamos, el agua se usa para calderos. Porque cuando yo caliento un agua para que se vuelva vapor, al calentar, este oxígeno que contiene el agua y este oxígeno, sobre todo, va a salir junto con el vapor. Y ese oxígeno es corrosivo, ¿sí? Es corrosivo. Y entonces va a causarnos problemas, ¿sí? Va a causarnos problemas. En toda la línea de vapor, esta línea va a comenzar a corroerse y se ve porque por ahí aparecen como picaduras por donde sale el vapor. Y eso es porque esa zona se ha recorroído por la presencia del oxígeno. Y finalmente, creo que esta es la parte final, otro efecto se llama incrustación. Sobre todo ese es producto de las sales de calcio y magnesio, ¿sí? Y esto ustedes lo ven en el tacho. Ustedes ven que su tacho, donde ustedes hierven agua, se comienza a formar primero como una especie de sarro, ¿no? Un sarro. Y ese sarro se pega a la superficie metálica. Ojo, no se deposita, se pega, se incrusta, se mete dentro, pasa a formar parte de la estructura metálica. Y eso se llama incrustación. Eso se llama caliche, así se llama, caliche, incrustación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto es sobre todo por la presencia de calcio y magnesio. También hay otros iones que están asociados, que ahí están nombrando el hierro, sulfatos, carbonatos, sílices, ¿no? Que también la sílice también se pega.
también se adhiere, se incrusta. Ojo, una cosa es un depósito como el caso del fouling que habíamos visto en la primera parte, en el primer efecto, el fouling, el atoramiento, que solamente es un depósito, por eso que cuando ustedes meten un fierro, meten agua a presión, como hacen los señores que trabajan en la municipalidad, que tienen una máquina que se llama EYEC, que meten agua a presión, ¡pum! La tubería se queda peliberada y comienzan a correr los sólidos, ¿no? Acá no, este es un sólido que se pega, se adhiere, ¿sí? Y al pegarse a la adherirse, sobre todo cuando, si es un agua que va a ser para producir vapor, se pega en los tubos, que son los que transmiten el vapor. Y estos sales, como son de origen inorgánico, no transmiten el calor igual que los metales. Los metales son buenos conductores de calor, pero esta incrustación no. Y esto hace que el tubo ya no transfiera su calor al agua para que se produzca el vapor y comienza a aparecer un sobrecalentamiento. ¿Sí? Al no pasar el calor, y podría causar este sobrecalentamiento, al no pasar el calor al agua, que está al otro lado de los tubos, podría ocasionar que el tubo pueda llegar hasta fracturarse. Ha habido casos de explosión, chicos, en algunas fábricas por este problema, ¿sí? Por este problema de incrustación. Como le digo, ustedes viven este problema porque si ustedes ahorita van a ver su tacho, en su tacho van a ver que la parte baja, la que está en contacto con la llama, está llena de sarro. Y ese sarro no se saca así nomás, ¿sí? Ese sarro se limpia con ácidos o cosas así. Manualmente no, porque si lo hacen manualmente pueden romper el metal, ¿no? Entonces es otro de los problemas, ¿ya? La incrustación. Entonces tenemos, ¿cuántos problemas tenemos? A ver, primer problema, ¿cuál fue? Turbidez. Turbidez es uno, el otro es el fouling, ¿sí? Y El tercero, corrosión. corrosión, y este último que dijimos, Un sarro. incrustación o el sarro, caliche, sarro, incrustación, ¿sí? Chicos, solamente estamos hablando de las impurezas. Imagínense qué problemas ocasionarían alguno de esos contaminantes, como las grasas que aparecen, o los ácidos que aparecen ahí, o los metales que pueden aparecer ahí en el agua, que es un agua que viene de una mina, y es más que seguro que tiene metales, y metales que son pesados, y que algunos son tóxicos para el ser humano. También estamos hablando de efectos producidos por las impurezas. Esta parte del curso se ciñe a las impurezas, ¿sí? Los tratamientos que vamos a ver son tratamientos convencionales, pero sí vamos a mencionar los nuevos tratamientos que hay para eliminar los contaminantes, pero quiero que sepan que tenemos que hacer un estudio del tipo de contaminante para saber qué tipo de tratamiento le podemos dar, ¿sí? Estos efectos de estas impurezas ya son conocidos y existen tratamientos convencionales que ya están dados para si tienes corrosión, si tienes incrustación, si tienes sólidos suspendidos, ¿no? O si tienes gases disueltos, ¿sí? Para todo eso hay tratamientos. Tratamientos físicos, tratamientos químicos, tratamientos físico-químicos. Pero para los contaminantes tenemos que saber qué tipo de contaminantes es el que tenemos ahí para poder eliminarlos, ¿sí? Y este contaminante puede inclusive afectar solamente para un uso para una determinada industria. Es por eso que no se puede generalizar, ¿sí? Pero hay tratamientos ya que se están ya generalizando, ¿ya? Que aquí ya lo vamos a ver. Que básicamente es ultrafiltración, así se llama ese tipo, ¿ya? Ya, chicos, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque ya vamos a pasar a la tarea, para explicar la tareita. Preguntas, chicos, sobre alguno de los efectos. ¿Alguien conoce algún efecto? A ver. Con confianza, chicos, con confianza, ¿sí? No teman ustedes si están... No teman ustedes pensar que están diciendo barbaridades. ¿Sí? A ver, un ratito y quiero cambiar esta aplicación. Déjenme jugar. Ah, ya. Está bien. Muy bien. Ya. A ver, ¿cuál es la tareita? Dice, los equipos de trabajo formados tienen el encargo de elaborar un tríptico. Un tríptico. ¿Qué es un tríptico? Es una hoja ambón que se dobla en tres. Que se dobla en tres. Claro, pues una tapa y la otra tapa y ya está el tríptico. ¿Ya?
Mejor un díptico. Un díptico, ya, si tú quieres un díptico, ya. Relacionando, usted va a relacionar tres cosas. La fuente de agua. Hemos dicho que hay aguas subterráneas, que hay aguas superficiales, básicamente son los tipos de agua, y hay aguas meteóricas, aguas de lluvia, ¿sí? Que se llaman aguas meteóricas, ¿ya? Ya. Ojo, la fuente de agua, las impurezas, porque, a ver, yo le decía que el atoramiento era, ¿por qué era? ¿A qué se debe el atoramiento o el fouling? A ver, ¿quién me contesta? El Melissa, ya que Por sólidos suspendidos. por sólido suspendido. Por sólidos suspendidos. Sólido en suspensión, muy bien. ¿Y dónde hay más sólido en suspensión? ¿En el agua subterránea o en el agua superficial? En la superficial, profesor. En la superficial. Si fuera agua subterránea, de hecho que no va a tener sólido en suspensión. Pero sí va a tener sales, y las sales son las que causan incrustación, como acabamos de ver ahí en la diapositiva, ¿sí? Entonces, hay una relación muy fuerte entre la fuente de agua, las impurezas, y lógicamente identificando qué impureza tiene esa fuente de agua, ya puedo saber cuáles son los efectos, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Determinan, ustedes dicen, para tal uso, para tal empresa, para tal uso, digamos, tengo esta fuente de agua. Esta fuente de agua se caracteriza por tener sobre todo este tipo de impurezas, y esto me afectaría de tal forma en la industria que yo hago. Y para eso hemos hecho justamente el tema de la semana pasada, donde hemos visto cuáles son los consumos de agua en la industria, ¿no? Y estoy usando las mismas industrias. Felicitar ya acá el trabajo que presentó el grupo de Irina, muy bonito, y sobre todo muy preciso. Otros también lo han hecho, pero siempre se van por las ramas, siempre quieren poner algo más. Chicos, el trabajo es el trabajo y se cumple con el trabajo y se... Muy bien. ¿Entienden el trabajo, ¿no, chicos? Quiere decir que van a usar de esas partes que se divide el tríptico para hablar de la fuente, otra parte van a hablar de las impurezas y otra parte van a hablar de los efectos. Con respecto a que el grupo 1 va a hablar, yo le estoy dando la fuente de agua meteórica, que es el agua de lluvia, la impureza va a ser turbidez y la industria azucarera. Entonces los que han hecho trabajo sobre industria azucarera saben dónde se consume agua. Agua para lavar la caña, agua para el molino, ¿no? Agua para producir vapor, ya, saben. Entonces, ven cómo afecta la turbidez en cada uno de sus usos, ¿ya? Así que todo eso tiene que ser, explicitarse ahí sí tienen que tirar sus pequeños rollitos. Igual, tengo un agua subterránea que sí es un agua de pozo, muchas fábricas acá tienen pozos por si acaso, presencia de sólidos disueltos, ¿no? ¿Cómo afecta esta industria esparraguera? Las que hacen espárrago, ese espárrago que solamente por ejemplo, el agua de lavado, porque el espárrago se lava, ¿afectará o no afectará? Ya ustedes tienen así tienen que comentar, ¿sí? Con mucho criterio técnico, por favor, ¿ya? Para el grupo 3, el agua superficial, agua de río generalmente, presencia de microorganismos y cómo afectaría esto a la industria conservera. ¿En qué etapas en las que se usa en la industria conservera afecta? Puede ser que no afecte. En el grupo 4, agua subterránea otra vez, presencia de sólidos disueltos, pero esta vez en la industria de harina, aceite de pescado. ¿En cuál de los usos? En el agua en el agua que se lava o en el agua que produce vapor, o no sé qué más se usa el agua ahí en la industria de harina, aceite de pescado. Sobre todo es el agua de lavado y el agua pues, que produce vapor, ¿en cuál de ellos afecta o no afecta este tema sobre efecto? Y el grupo 5, agua superficial, microorganismos otra vez, pero en la industria vitivinícola, ¿sí? Bueno, dice la extensión de trabajo debe abarcarla, como son seis lados, pues, ¿no? Pues cuando divides te da dos, ¿no? En dos habla de las fuentes, ¿no? Un poquito desarrolla el tema de la fuente. En otros dos hablan de la impureza y en otros dos de los efectos, ¿no? Teniendo en cuenta el proceso productivo, ¿no? En donde se consume agua ese proceso productivo, y si afecta o no afecta, porque su comentario puede ser que, en este caso, que no podría afectar, ¿no? Esa es la idea. Ya, chicos, la idea es que esto lo puedan ustedes sustentar.